Buenas tardes, jóvenes y señoritas. No sé si me logran escuchar. Muy buenas tardes con todos. A ver, vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Un momentito, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Un momentito, ahorita les comparto mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Ya, si por ahí quizás no visualizan, puede que sea, ¿no?, por falla ya de internet o, bueno, mala cobertura que puedan ir teniendo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a ir desarrollando es matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, para que ustedes no lo puedan ir visualizando, ¿no?, lo que es la clase nuevamente, ¿no? Y quizás hayan quedado por ahí algunas dudas, no hayan comprendido, se lo pueden ir visualizando. Y también para aquellos sus compañeros, ¿no?, que no lograron entrar a lo que es el aula virtual, lo puedan visualizar. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para su participación tienen que ir activando, ¿no?, su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también pueden ir realizando su participación a través del chat. Aparte de ello, indicarles, ¿no?, que ustedes pues tienen que tratar de ingresar con su propio correo. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, indiquen a través del chat, ¿no?, para poder tener en cuenta, ¿no?, de esas participaciones, porque si ustedes me van indicando o están ingresando con otros datos, pues nosotros al momento, ¿no?, que anotamos sus participaciones, al momento que van a buscar, no van a encontrar a esa persona, ¿no?, que está matriculada. Por eso se les está indicando, ¿no?, si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro nombre, indiquen. Siempre yo les he estado indicando, ¿no?, el momento antes de empezar o dar inicio con la clase. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Y sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En las razones trigonométricas, ¿no?, quizás hay alguno de ustedes que tiene alguna idea. Me podrían ir indicando, ¿no?, y qué se refiere a razones trigonométricas. Buenas tardes, profesora. Razones trigonométricas será de los lados de un triángulo, rectángulo, eso se los llama como coseno, seno y tangente. ¿Ya? ¿Alguna otra participación? Las razones trigonométricas son relacionadas como triángulos, como opuesto, ascendente, opuesto del sen o cosotán. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra participación? Profesora, las razones trigonométricas se relacionan a las longitudes de un lado de un triángulo. Ya. Sí tenemos diversas quizás ideas, ¿no? Vamos a ir indicando.
Ya te lo voy a WhatsApp, espérate, por favor. Ya o sea, la noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos, ¿no? Que pueden establecerse entre los lados de, entre los vínculos, ¿no? De un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. O sea, existen 6 grandes razones trigonométricas, de las cuales es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y esas razones, ¿no? Nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Y también, o sea, tener en cuenta, ¿no? En este caso, las 6 razones trigonométricas y aparte de ello también el orden, ¿no? Que se va indicando. O sea, primero tiene que ser el seno, luego el coseno, luego tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Entonces, para ello, ustedes nunca olvidarse ese orden que se va a tener en cuenta. ¿Por qué les digo? Es que principalmente para poder encontrar, ¿no? Lo que es el seno, coseno, tangente, esos 3, si ustedes saben, ¿no? Los demás se va a tener que ir relacionándolo, ¿no? Entonces, más adelante se las voy a indicar, ¿no? Entonces, para ello, en las razones trigonométricas de un ángulo agudo, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Sea ABC un triángulo rectángulo, recto en B, entonces las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. Tenemos, ahí vamos mostrando lo que es el triángulo, ¿no? Que es el ABC. Para ello ustedes tienen que saber cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto y cateto. En realidad, o sea, nosotros en un triángulo vamos a tener 2 catetos, ¿ya? Y una sola hipotenusa. Y ese cateto va a ir, hay uno que se llama, en este caso, cateto opuesto y el otro va a ser cateto adyacente, ¿no? Principalmente ahorita, o sea, en estos momentos debemos de saber que existen 2 catetos y hay una hipotenusa. Luego tenemos ahí el triángulo, suponiendo que la hipotenusa va a medir pues B, ¿no? Y el cateto, de lo que es de B a C va a medir A, y de lo que es de B a A va a medir C. Ahora ahí tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso, que se va indicando. El teorema de Pitágoras, nunca olvidarse, y dice lo siguiente, ¿no? La hipotenusa que se va observando, ¿no? Esa hipotenusa, lo vamos a elevarlo al cuadrado, y eso va a ser igual a ¿quién? A la suma de cada cateto, o sea, A al cuadrado más C al cuadrado. Se va teniendo ahí la hipotenusa, ¿no? O sea, la vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a igualar a la suma de cada cateto, o sea, al cuadrado más C al cuadrado. Del cual, ¿para qué tenemos que aprender lo que es este teorema de Pitágoras? Para nosotros poder ir obteniendo, ¿no? En este caso, quizás uno de los lados, me refiero quizás uno de los catetos, no nos va a indicar de cuánto vale, igual la hipotenusa quizás no vamos a saber, entonces es muy importante saber este teorema de Pitágoras. Ya es saber cómo está planteado este teorema de Pitágoras para poder ir obteniendo cuánto vale, o sea, uno de los lados. En realidad, de este triángulo, pues cada uno de ellos son lados, ¿no? Y tienen medidas. Y en eso, pues nosotros tenemos que saber. Y decir lo siguiente, pues, ¿no? Que la hipotenusa lo vamos a elevar al cuadrado y va a ser igual a ¿quién? A la suma de cada cateto elevado al cuadrado. O sea, uno de los catetos elevamos al cuadrado, luego sumamos, el otro cateto también lo elevamos al cuadrado. El orden no interesa de los catetos, jóvenes y señoritas. Hasta incluso yo puedo haber puesto acá C al cuadrado más A al cuadrado, ¿no? Como bien saben, hay una de las propiedades de lo que es de la suma. Dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Es como quien dijera, ¿no? 4 más 5, o puedo decir 5 más 4, me sale la misma respuesta.
¿no? Entonces, por lo cual, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? De cuánto vale esa suma, ¿no? Y por eso acá, o sea, no necesariamente así como yo estoy considerando, tienen que poner. Puede ser C al cuadrado más A al cuadrado. Ya no interesa el orden. Ahora, en las razones trigonométricas, estar acá atentos justo lo que te indicaba en la parte teórica, ¿no? Principalmente, bueno, acá se va mostrando ya, ¿no? Lo que es el cateto opuesto y cateto adyacente. Todo va a depender del ángulo. Nunca olvidarse, acá tenemos el ángulo a su frente que ustedes tienen de este ángulo, es el cateto opuesto. Y lo que está a su costado es cateto adyacente. Hipotenusa es pues lo que está de 90 grados a su frente, ¿no? Es decir, siempre va a estar pues del ángulo de 90 grados, me refiero, ¿por qué? Porque este es el cuadradito que ustedes ven, vale 90 grados. Y de ese ángulo a su frente, vale, o es la hipotenusa. Estos catetos va a ir variando, todo va a depender del ángulo. Suponiendo, ¿no? En este caso vamos a tener nuestro ángulo que sea acá beta, el ángulo beta. A su frente ya no va a ser cateto adyacente, va a tener que ser cateto opuesto. Y este lado va a tener que ser cateto adyacente, o sea, tan solo estoy escribiendo de forma abreviada. Y este lado sí, pues siempre va a estar la hipotenusa. O sea, los que están de color rojo, lo que he escrito, se van a ir llamando, ¿no? Cada uno de los lados. Ya depende del ángulo que nos estén indicando. Y lo que están de color celeste, ya desde el ángulo alfa, ¿no? Que de su frente, pues está cateto opuesto y a su costado es cateto adyacente y ahí tenemos lo que es la hipotenusa. ¿Para qué es saber todo eso? Para poder obtener estas razones trigonométricas. ¿Y cuáles son esas razones trigonométricas? Son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y ahí está, ¿no? En este caso tenemos, yo voy a mostrarles las razones trigonométricas del seno de alfa, ¿no? Pero nunca olvidarse, ya sea seno de alfa o lo que se refiere seno de beta, lo que he indicado acá el ángulo, lo que he escrito, siempre va a ser este de acá. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? El seno de cualquier ángulo, ¿no? Que se va mostrando, es cateto opuesto sobre hipotenusa. O hasta incluso yo no necesariamente como se va indicando va a ser seno de alfa. Puedo decir acá seno de beta también, pero siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y en qué va a variar? Ya depende de los números que se nos van indicando. Pues. Ahí nada más va a ir variando. Esto para no hacerlos equivocar voy a borrar. Ahora tenemos acá el coseno de alfa, puedo decir cos de alfa. Ese es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos ahí tangente de alfa es igual a ¿quién? Tangente de alfa es igual a ¿quién? O el TG, en forma abreviada, se va diciendo, ¿no? Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos cotangente de alfa. Forma abreviada se dice CTG, ¿no? Es de alfa. ¿De qué vamos a decir? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El que sigue, secante de alfa o sec de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente tenemos lo que es cosecante de alfa, en forma abreviada vamos a decir CSC de alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Les decía, miren ya acá, yo les decía, si ustedes, ¿no? Por ejemplo, saben seno, coseno y tangente, ¿no? Hasta ahí, si ustedes se lo saben, por ejemplo, si digo seno de cualquier ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, igual manera, de cualquier ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hasta ahí, hasta el tercer razón trigonométrica, si ustedes se aprenden, los demás, miren, la color flecha de color, en primer lugar, de color rosado, está sucediendo.
es opuesto. Tangente es opuesto, ¿quién? Cotangente. ¿Qué quiero decir? O sea, va cambiando de posición. Si arriba estaba cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo contrario va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. El que sigue, la otra flecha, color verde, ¿no? Que se va mostrando. ¿Quién es? Coseno con secante. En el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. El otro tenemos el seno, ¿con quién? Con el cosecante. Mira, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y qué sucede con cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Y más fácil lo van a ver en ahí, ve, con las letras que se van indicando. O sea, en forma abreviada, cateto opuesto sobre hipotenusa, voy a decir co sobre h, cateto adyacente sobre hipotenusa, voy a decir k sobre h, cateto opuesto sobre cateto adyacente, voy a decir ese es co sobre k. Miren qué sucede, ve. Tangente con cotangente es lo contrario. K sobre co, ¿no? Ahora el secante es h sobre k. Y cosecante, h sobre co. De esa forma es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? De cómo se va representando esas razones trigonométricas. No es nada difícil de poder ir indicando. Siempre, o en este caso, va a modificarse simplemente en estos los catetos, ¿no? Hipotenusa sí se va a mantener. ¿Por qué se va a modificar? Es que si mi ángulo aparece en esta posición, o en otro lado, ¿no? En esta posición aparece, ahí va a cambiar mi cateto. No necesariamente como se va mostrando este triángulo va a ser para poder indicar mi razón trigonométrica, hasta incluso puede ser de esta forma. Puede estar de esta forma, ni ese triángulo. Lo importante de un triángulo es que aparezca 90 grados, quiere decir que es recto en cualquier vértice. En este caso, que se va mostrando en el triángulo de color rosado, es recto en B. ¿Por qué? Está formando este ángulo de 90 grados. Ese cuadradito se refiere a 90 grados. ¿No? Y estoy indicándoles cuál es la co, a qué se refiere K, ¿no? Y cuál se refiere H. Cateto opuesto es la co y cateto adyacente es K y la hipotenusa es H. Tenemos ahora los ejemplos, nos dice lo siguiente, hallar las razones trigonométricas de A y C, y nos va mostrando ese triángulo, del cual nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo siguiente. Saber, ¿no? Cuáles son esas razones trigonométricas. Ahí está mostrándonos, ¿no? En este caso tenemos acá tenemos el cateto de A a B vale 11, el otro cateto de B a C vale 13 y de A a C vale 21. Ya nosotros nos está pidiendo sus razones trigonométricas de quiénes. De A, quiere decir que en este va a haber un ángulo. ¿Quién más? De C, en acá, se refiere que va a haber otro ángulo. O sea, pero en realidad vamos a tener que utilizar 2 veces esas razones trigonométricas, ¿no? En primer lugar, hallar de lo que es de lo que es de A y luego de C. ¿Ya? En primer lugar, vamos a hallar de A. Las razones trigonométricas de A son, vamos a decir, en primer lugar, el seno de A es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si estoy diciendo, en este caso, que es el ángulo, yo les dije que a su frente, nunca olvidarse, es ¿quién? Co, cateto opuesto. Y este costado es el cateto adyacente. Y acá vamos a tener lo que es la hipotenusa. Indicado, ¿no? Indicado cuál es cateto opuesto y cateto adyacente y lo que es hipotenusa, simplemente vamos a ir reemplazando según nos va indicando esa razón trigonométrica. En primer lugar, el seno de A dice es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Igual a quién? Cateto opuesto vale 13 y la hipotenusa es 21. 13 sobre 21. Antes de pasar, ustedes cuando tengan así, posiblemente puedan ir quizás simplificando, no tanto al numerador y denominador, pueden ir reduciendo. En este caso yo no puedo simplificar, por ejemplo, no hay ningún número. 13 yo no puedo dividir con, o sea, simplemente se divide entre 13 o si no entre 1. El 21 sí puedo dividir entre 13, entre 7, no entre el mismo 21, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En este caso lo dejamos ahí nada más nuestra fracción, ¿no? Entonces, simplemente dejarlo ahí. Si en caso por ahí se puede ir simplificando, lo van a tener que realizar. Ahora continuamos con el coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, en este caso vale 11, ¿no? Y la hipotenusa, ¿cuánto es? 21. 11 sobre 21. Ahora tenemos tangente de A, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es igual, cateto opuesto vale 13 y cateto adyacente vale 11, 13 sobre 11. Continuamos con cotangente. El cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 11 y lo que es el cateto opuesto vale 13. Seguimos, secante de A va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Ese es igual a ¿quién? A 21 sobre 11. Y finalmente tenemos el cosecante de A es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto igual a ¿quién? A 21 sobre 13. De esa forma, ¿no? Vamos obteniendo las razones trigonométricas de ¿quién? De A. Esas 6 razones trigonométricas. Ahora vamos a continuar viendo ya las razones trigonométricas de C, porque eran 2, ¿no? Nos pedían las razones trigonométricas de A y las razones trigonométricas de C. Y vamos indicando, ¿no? Por eso acá esta parte, ese ángulo estoy indicando para poder tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, pues no indicar a su frente, nunca olvidarse, es el cateto opuesto. De este lado es el cateto adyacente y el número 21 es la hipotenusa. O sea, se va a modificar ya, depende de ese ángulo. En primer lugar, vamos a decir el seno de C es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto vale 11 y la hipotenusa es 21. Por eso estamos ahí obteniendo que el seno de C es 11 sobre 21. Ahora continuamos con la otra razón trigonométrica que es coseno de C es igual a ¿quién? Al cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente vale 13 dividido entre ¿quién? La hipotenusa que es 21. 13 sobre 21. Tenemos el tangente de C es igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y ese es igual a quién? Cateto opuesto vale 11 dividido entre cateto adyacente que vale 13. Continuamos, cotangente de C es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 13 y la hipotenusa, diré cateto opuesto, disculpen, vale 11. El penúltimo, razón trigonométrica, tenemos que es el secante de C es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y cateto adyacente vale 13. Y finalmente, cosecante de C es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y ese es igual a quién? A 21 sobre 11.
En este caso, ¿no? Ahí se va mostrando esas 6 razones trigonométricas de quién, de C, o sea, del ángulo. En este caso no nos dice, pues no exactamente cualquier ángulo, ¿no? Simplemente estamos indicando de acuerdo a ese vértice, según nos va pidiendo. Si yo he ido indicando, ¿no? Cada una de las razones trigonométricas es para que ustedes vayan ahí aprendiendo. Y así, ¿no? Si vamos repitiendo varias veces, ya se nos va a ir quedando, ¿no? Es, aquí se va indicándonos cada uno, pues, ¿no? Cómo obtenemos esas razones trigonométricas. Ya una vez visto lo que es, ¿no? La parte teórica, ¿no? Que hemos estado viendo ahí con los ejemplos, ahora ya nos toca pues desarrollar los ejercicios. Para ello, estar atentos, ¿no? Que quizás ya por ahí va a aparecer, ¿no? Nos pueda ir pidiendo o encontrar o ver, pues, ¿no? Ya en este caso, utilizando lo que es el teorema de Pitágoras. Ya depende de cada ejercicio según va apareciendo. En este caso vemos, ¿no? El primer ejercicio nos dice hallar las razones trigonométricas de alfa. Ahí tenemos ese ángulo alfa. O sea, de ese ángulo alfa vamos a tener que hallar sus 6 razones trigonométricas. Y estamos viendo en nuestro triángulo tienen, o sea, los valores, ¿no? De cada lado. En este caso, pues, tiene pues de los catetos, de estos 2 catetos y también de la hipotenusa. Entonces, si ya tenemos todo, lo único que nos va a ir quedando es empezar, ¿no? A ir indicando cómo se obtiene. El seno de alfa va a ser igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto vale 2 y la hipotenusa es 7, ¿no? Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a escribir, pues este es su cateto opuesto, o sea, el ACO, y este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa, que vale 7, ¿no? Cateto opuesto vale 2, el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 7. Tenemos el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y ese es igual a ¿quién? A 2 séptimos. Continuamos con la otra razón trigonométrica que es el coseno de alfa. Ese es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ese es igual a ¿cuánto? A 3 séptimos. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y ese es igual a quién? Pues opuesto, el cateto opuesto vale 2, adyacente vale 3, pues estamos obteniendo 2 tercios. Cotangente de alfa. Ese es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente, o sea, el cateto adyacente vale 3 y vale 2. Estamos obteniendo 3 medios. Secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 7 y cateto adyacente vale 3, ¿no? Estamos obteniendo 7 tercios. Cosecante de alfa es igual a ¿quién? A la hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y eso cuánto es? 7 medios. Ahí está, estamos indicándoles las 6 razones trigonométricas que nos está pidiendo hallar del ángulo alfa. De esa forma es lo que se va indicando, ¿no? Quizás ahí ustedes que tengan también los ejercicios de esa manera van a ir indicando, ¿no? Sus 6 razones trigonométricas. Se les va a parecer un poco ya difícil que quizás no en uno del quizás hipotenusa o cualquiera de los catetos no les indique los datos. Ahí es lo primero que tienen que desarrollar, ¿no? Pero si nosotros tenemos todos los valores, ya es fácil simplemente, ¿no? Saber, pues, de cómo se va obteniendo. Por ejemplo, en este ejercicio que se va mostrando, el ejercicio 2, ¿qué está sucediendo? Acá nos dice, ¿ves? Se tiene un triángulo cuyos catetos, dice, miden 8 y 15. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Ahí vemos la resolución. Primero dice, vamos a hallar el valor de la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, luego calculamos las razones trigonométricas a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos. Lo que quiere decir, vamos a encontrar, ¿no? En este caso, dense cuenta, acá nos dice catetos. Nos está indicando, en este caso, nos está diciendo acá catetos, ¿no? Nos está dando los 2 catetos, del cual
Lo que nos falta encontrar es la hipotenusa, del cual nosotros tenemos que ir obteniendo cuánto vale la hipotenusa. ¿Y cómo vamos a ir obteniendo? ¿No? Acá tenemos cateto, el cateto del B es igual a 8 y cateto de C es igual a 15. Y la hipotenusa, ¿no? Es lo que vamos a ir obteniendo. Lo estoy considerando A, ¿no? Entonces, en ese orden, bueno, yo lo estoy considerando y pues vamos a ir indicando lo siguiente. La definición del teorema de Pitágoras nos decía lo siguiente, ¿no? La hipotenusa, en este caso, como le estoy diciendo que es A, ¿no? Le estoy elevando al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de estos dos catetos, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado, puedo decir C al cuadrado más B al cuadrado. Yo les indiqué que el orden no interesa, ¿no? Lo importante es lo siguiente, ¿no? Que debemos de tener en cuenta, ¿no? De la suma de esos catetos, o sea, cada uno de ellos debemos de elevarle al cuadrado. Si estoy diciendo de esa forma, ¿no? Y también debo de realizar en mi gráfico, ¿no? Entonces, pero primero hay que obtener cuánto vale esa hipotenusa. La hipotenusa, bueno, no lo sabemos, entonces vamos a decir A al cuadrado. ¿Va a ser igual a quién? El valor de B al cuadrado. B, le hemos dicho que vale 8, entonces por eso estoy poniendo 8 al cuadrado más el valor de C es igual a 15, ¿no? Entonces, ¿qué estamos poniendo acá? 15 elevado al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Lo único que nos queda es ir desarrollando, ¿no? Entonces diríamos A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 8 al cuadrado es 64, más 15 al cuadrado es 225. Sumamos 64 más 225 sale 289. A al cuadrado es igual a 289. ¿Qué hacemos luego? Este cuadrado que ustedes tienen, ¿no? Están observando el A al cuadrado. Este al cuadrado va a ir al otro lado como raíz cuadrada, ¿ya? Cuando ustedes tienen como exponente, cuando se va después del igual, tiene que convertirse en raíz cuadrada. Entonces ponemos A va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 289. ¿Y cuántos? ¿No? Ustedes tienen que buscar pues un número, o sea, ese mismo número 2 veces se tiene que multiplicar. O sea, el mismo número tiene que multiplicarse 2 veces, ¿no? Entonces, en este caso es 17. Ustedes cuando multipliquen 17 por 17, les va a salir 289. Y estamos obteniendo que el valor de A va a ser igual a 17. ¿Qué quiere decir? Hemos obtenido cuánto vale la hipotenusa. Una vez ya aplicado, desarrollado por el teorema de Pitágoras, que hemos obtenido la hipotenusa, vamos a tener que calcular por la razón trigonométrica. Pero antes de ello, déanse cuenta lo que les está preguntando. Nos dice hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Ahí tenemos, en este caso, ¿no? Yo le he puesto el triángulo, por ejemplo. Yo tengo el vértice, por ejemplo, acá, ¿no? Del vértice C a su frente, lo he considerado que sea C, ¿no? Y del vértice B a su frente, que sea B. Y lo que es de la A su frente y la hipotenusa, y es lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Y según ello, pues, he ido ubicando cada uno de los vértices también. Porque en realidad, en la pregunta que decía ahí en el ejercicio, o sea, no les muestra la figura. Ustedes tienen que ir indicando, deduciendo, ¿no? De qué forma van a ir planteando e indicando cada uno de ellos, ¿no? De los catetos. Estos catetos puede ir diferente, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes ubiquen la hipotenusa, pues sepan ubicar dónde está la hipotenusa. Porque en los catetos, les dije, puede ir en diferente orden. No interesa si yo lo he puesto de esta forma. Quizás hay otro, lo hubieran puesto acá C igual a 15, o quizás B igual a 15, y acá quizás C igual a 8. Lo importante es que ustedes me ubiquen esos catetos. Y ahí la pregunta decía del ángulo agudo mayor.
En este caso, recordarse esto de acá. ¿No? Bueno, ese es el ángulo. Esto de acá, esta frase. A mayor lado se opone mayor ángulo. O sea, me refiero que ustedes tienen que observar cuál de los catetos es el mayor. ¿No? ¿Cuál de los catetos? Acá yo tengo cateto que vale 1,15 y el otro vale 8. ¿Cuál de ellos es mayor? Pues el mayor es 15. Y si este es 15, a su frente va a ser el ángulo donde ustedes van a tener que ir calculando. Si los hubiera dicho de menor ángulo, entonces tengo acá el menor ángulo, a su frente, acá hubiera estado ubicado mi ángulo. Como me está pidiendo mayor ángulo, entonces a su frente, ¿no? Estoy indicando este ángulo. Puede ser alfa, beta, cualquier ángulo, ustedes pueden ir indicando. Por ende, ¿no? Debemos de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y es lo que estoy poniendo, pues, ¿no? Si hubiera si beta, del ángulo beta. Si hubiera si teta, del ángulo teta. Si hubiera si omega, omega. Depende de cualquier ángulo ustedes estén considerando. Pero como la pregunta nos decía de mayor ángulo, por eso es lo que estamos considerando en esa posición, ¿ya? Si nos hubiera dicho de menor, en este lado hemos ido calculando sus razones trigonométricas. Entonces, como bien sabemos, ¿no? Vamos a ir indicando, en este caso voy a ir escribiendo, acá esta es la hipotenusa, ¿ya? Al frente a su ángulo, nunca se olviden, es cateto opuesto, o sea, la co, que vale 15. Y en este va a ser el cateto adyacente, que vale 8. Y seno de alfa, ¿qué es? Es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto vale 15 y la hipotenusa vale 17. Nosotros dividimos 15 entre 17, eso es igual a 0,88235. 88.235. Pueden dejar la infracción o ir obteniendo en decimales. Continuamos con el coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 8 y la hipotenusa es 17. Y 8 entre 17 es 0,47.059. Tangente de alfa. El tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 15 entre 8. ¿Y ese es igual a quién? A 1,875. Cotangente de alfa, ese es igual a quién? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, 8 sobre 15. Y ese es igual a 0,53. Y ustedes dirán, pero ¿por qué acá tiene una pequeña, no? Es como un sombrerito que tuviera ahí encima del número 3. Quiere decir que ese número 3 se está repitiendo varias veces. No se sabe cuántas veces. Entonces, para no estar escribiendo, simplemente lo ponemos un pequeño sombrero. Secante de alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa que vale 17 y adyacente es 8. O sea, 17 entre 8, ese es igual a 2,125. Continuamos con el cosecante de alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 17 y el cateto opuesto es 15. 17 entre 15 es igual a 1,1333 para no estar diciendo un pequeño sombrero. Ahí está, les estoy indicando las 6 razones trigonométricas. En este caso ya hemos tenido que aplicar o desarrollar, no utilizar lo que son, en este caso, en primer lugar, el teorema de Pitágoras. ¿No? Hemos tenido que ir desarrollando el teorema de Pitágoras, después que hemos tenido que analizar, ver pues cuál de los ángulos vamos a tener que hallar, ¿no? Sus 6 razones trigonométricas. Y todo va indicando en la pregunta, como nos está diciendo a mayor ángulo, o sea, hallar, ¿no? Hallar en este caso el de mayor ángulo, y tener en cuenta del cateto, pues, ¿no? Que es el mayor cateto que se va a tener que oponer. Ese es el ángulo que nosotros debemos de ir obteniendo. Tenemos 3. Según la figura, dice hallar las razones trigonométricas. Nos está mostrando, ¿no? En la figura y nos muestra también el ángulo que debemos de hallar.
En este caso estamos viendo, tenemos, ¿no? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Bueno, como nos está mostrando el ángulo, entonces esto de acá es el cateto opuesto y nos faltaría encontrar el cateto adyacente, ¿cuánto vale? Y para ello, en primer lugar, nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? O aplicar o calcular o de acuerdo, ¿no? Al teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma, ¿no? De cada, o sea, cada cateto elevado al cuadrado. Y como bien sabemos, la hipotenusa vale 41, que sería 41 elevado al cuadrado, es igual a ¿quién? X al cuadrado más el valor de C, lo estoy diciendo que vale 9 al cuadrado. ¿Por qué lo indico? O sea, de acuerdo en este caso al gráfico, ¿no? Que se va mostrando. Por ejemplo, como tengo acá C a su frente, ¿no? Lo vamos a decir una C minúscula. Y como acá yo tengo B a su frente, esto va a ser igual al B minúscula, ¿no? Y esta es la C. C minúscula. Igual a 9 y esta es la A. De esa forma. ¿Por qué A? Porque se está oponiendo de este A mayúscula a su frente, ¿no? O sea, lo opuesto es nada más mayúsculas con minúsculas. De esa forma, ¿no? Estoy indicando y dando valores. Pero yo les he indicado cualquiera, puede ir indicando. Lo importante es que ustedes sepan indicar e identificar lo que es la hipotenusa, ¿no? Y tenemos 41 elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 9 al cuadrado, o puedo decir 9 al cuadrado más x al cuadrado también. Depende de cómo yo lo indique. Entonces, continuamos. Voy a poner ahí 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Y ese es igual a ¿quién? A x al cuadrado. Entonces, cada uno de ellos nosotros vamos a tener que hallar, ¿no? ¿Cuánto vale? Para lo cual, ¿no? En este caso, ¿no? Voy a poner 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a x al cuadrado. El 41, ¿no? Al cuadrado sale 1681. Menos 9 al cuadrado es 81. Y ese es igual a ¿quién? A x al cuadrado. ¿Y cuánto es 1681 menos 81? ¿Cuánto sale 1681 menos 81? Nos sale 1600, ¿no? Entonces vamos a tener 1600 es igual a x al cuadrado. ¿Qué hago luego? Ese cuadrado que está elevado, lo voy a llevar al otro lado, sacar su raíz cuadrada, donde sería x es igual a 1600. ¿Y cuánto después, no? De raíz cuadrada de 1600 nos va a salir x es igual a 40. ¿Para qué hemos obtenido ya? Pues para poder saber cuánto vale nuestro cateto, ¿no? En este caso ya estoy reemplazando, ¿no? Y tengo la gráfica donde ya estamos indicando, en este caso representando ya de cuánto vale el X. ¿Para qué? Pues para poder ya encontrar sus 6 razones trigonométricas, del cual primero tenemos el seno de alfa es igual a ¿quién? A 9 sobre 41. Luego tengo el coseno de alfa es igual a ¿quién? 40 sobre 41. Luego, ¿no? En este caso, pues nunca olvidarse, pues el seno de alfa es pues cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 9 sobre 41. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 40 sobre 41. Continuamos. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto, en este caso opuesto, vale 9 y cateto adyacente es 40. Y cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, 40 sobre 9. Seguimos, secante de alfa
El secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, 41 sobre 40. Cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 41 y cateto, en este caso, el cateto opuesto vale 9, ¿no? Por eso está apareciendo 41 sobre 9. Ahí hemos ido obteniendo, ¿no?, las 6 razones trigonométricas, para lo cual, pues, nosotros es lo que nos ha pedido calcular, ¿no? En primer lugar, hemos ido obteniendo lo que es el valor de X, ¿no? Para poder indicar sus 6 razones trigonométricas. Continuamos. En el triángulo rectángulo ahí tenemos, ¿no?, lo que es el ABC, nos muestra ahí en el ángulo, es igual a 90 grados. Nos pide calcular las funciones trigonométricas del ángulo B y nos dice, ¿no?, si B dice es igual a 2 centímetros y C dice es igual a 4 centímetros. Veamos ahí en la resolución. En este caso también, cuando nos habla de funciones trigonométricas, ustedes también tienen que tener en cuenta que se refiere a razones, ¿ya? Hay algunos que lo conocen funciones o pueden decirle razones. De igual manera, acá no nos muestra, ¿no?, nuestra gráfica. En este caso nos está diciendo, lo que nos dan los valores son de los catetos y nosotros debemos de encontrar el valor de la hipotenusa, ¿no? Y pues para ello, en primer lugar, tenemos que, de acuerdo al teorema de Pitágoras, debemos de encontrar, ¿no?, lo que es el valor de A. O sea, tenemos A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. El A al cuadrado es lo que debemos de encontrar y ese es igual a ¿quién? El valor de B, que vale 2, ¿no?, elevado al cuadrado más el valor de C, que vale 4 al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 2 al cuadrado, ¿no? Quiere decir que esta base, pues multiplicamos 2 veces, 2 por 2 es 4, y 4 al cuadrado es 4 por 4 es 16. Sumamos 4 más 16, nos sale 20. Entonces tendríamos A al cuadrado es igual a 20. ¿Qué hacemos luego? Este 2 que está elevado, lo vamos a llevar al otro lado, ¿no? Que tendríamos A es igual a la raíz cuadrada de 20. Esa raíz cuadrada de 20 lo podemos ir expresando de la siguiente manera. Va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? El 20 lo podemos decir 4 por 5. Y cada uno de ellos vamos a hallar su raíz cuadrada. O sea, raíz cuadrada de 4 y su raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto es su raíz cuadrada de 4? Vale 2. Y su raíz cuadrada de 5, bueno, no se tiene. Entonces vamos a decir el valor de A es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Y ese es el valor de la hipotenusa que hemos ido obteniendo, ¿no? En nuestro gráfico vamos a ir representándolo. Una vez ya obtenido todos los valores, tanto la hipotenusa, ¿no?, y acá que nos está indicando de los catetos, vamos a indicar sus razones trigonométricas. En este caso tenemos el seno de alfa es igual a ¿quién? B entre A, y ese es igual a ¿quién? O sea, B se refiere pues al cateto opuesto sobre la hipotenusa, por eso es B entre A. El valor de B vale 2 y la hipotenusa es 2, raíz cuadrada de 5. O sea, lo que observan acá, 2 dividido entre 2, la raíz cuadrada de 5. Ustedes nunca deben de olvidarse que cuando tengan en el denominador la raíz cuadrada de 5, no vamos a tener en cuenta, o sea, no debe de aparecer la raíz cuadrada en el denominador. No interesa si en el numerador aparece raíz cuadrada. Entonces, como está apareciendo la raíz cuadrada de 5 en el denominador, lo que tienen que realizar es multiplicar por ¿quién? Si yo tengo la raíz cuadrada de 5, entonces multiplico tanto al numerador y denominador. Por eso se está multiplicando acá.
Raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5. Esta división que se va realizando de color rojo que ustedes ven, ¿no? De esa la que está escrito, la raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5, ese es 1. Y 1 multiplicado por 2 entre 2 por raíz cuadrada de 5 sigue siendo 2 entre 2 por multiplicar por la raíz cuadrada de 5. O sea, no estoy afectando esta fracción que me va indicando. Una vez indicado, ¿no? Esa fracción con la multiplicación que se va indicando, en este caso, lo que tienen que realizar es lo siguiente. O sea, tenemos así, multiplicar raíz cuadrada de 5, multiplicar por la raíz cuadrada de 5, lo que estamos teniendo en el denominador. Cuando ustedes multiplican, simplemente, o sea, quiere decir así. Juntamos, o sea, sería así, 5 multiplicado por 5. ¿Y eso cuánto sale? La raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánta es la raíz cuadrada de 25? Eso es 5. Entonces, para no estar realizando todo este procedimiento, nunca olvidarse, jóvenes y señoritas, es lo siguiente. Cuando ustedes tengan una multiplicación de esta forma, simplemente decir 5. Si ustedes tienen la raíz cuadrada de 11, por la raíz cuadrada quizás de 11, simplemente digan que vale 11. Si tienen la raíz cuadrada de 22 por la raíz cuadrada multiplicada por la raíz cuadrada de 22, este es igual a 22. O sea, raíz cuadrada de 22 por raíz cuadrada de 22 es igual a 22. O sea, por cualquier número. Puede ser la raíz cuadrada de 7 por la raíz cuadrada de 7 es 7. ¿No? Entonces, por eso, ahí estoy haciendo aparecer la parte del denominador. Acá, ¿no? Ellos dos cuando se multiplica, sale 5. ¿Y qué ha sucedido? Este 2 con este 2 se simplifica. Y arriba me queda la raíz cuadrada de 5 entre 5. No interesa si en el numerador aparece la raíz cuadrada de 5. Continuamos. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente vale 4 dividido entre la hipotenusa, que es 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Y como tengo la raíz cuadrada de 5, entonces, ¿qué hago? Nuevamente no tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de 5, tanto al numerador y denominador. ¿Qué hago luego? Mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Y ellos dos sale 5. ¿No? Entonces, como acá está 2, por eso aparece 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 entre 5. Seguimos, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 2 y cateto adyacente vale 4. 2 entre 4, ¿no? Nosotros podemos sacar mitad acá vale 1 y mitad de 4 vale 2. Por eso estamos obteniendo un medio, ¿no? Y por ello les indiqué en algunas fracciones, si podemos ir simplificando, se puede ir simplificando. O caso contrario, lo pueden ir dejando ahí si en caso no se puede simplificar. Ahora, cotangente de alfa es igual a ¿quién? A cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 4 entre cateto opuesto que vale 2. 4 entre 2 sale 2. Mira, ¿qué sucedió? Nos ha salido un número entero. Les puede salir también un número entero. ¿Ya? Como estaba indicando acá. El secante de alfa es igual a ¿quién? Es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 entre 4. ¿Qué hago? Saco su mitad, vale 1, su mitad de 4 es 2. ¿No? Y 1 por raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5 entre 2. Y finalmente vamos a obtener lo que es el cosecante de alfa. El cosecante de alfa
es igual a la hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, A sobre B. ¿Igual a quién? El valor de la hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5 entre lo que es cateto opuesto vale 2. Y 2 entre 2, o sea, esto de acá es 1. Y 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5, ¿no? Y estamos obteniendo ahí lo que son las razones trigonométricas. Finalmente, indicarles, ¿no? Y nunca olvidarse de esas razones trigonométricas, depende de cada ángulo que les indique, ¿no? En este caso, tanto del seno, coseno, ¿no? Del seno, nunca olvidarse que es pues cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya nunca olvidarse esas 6 razones trigonométricas y cuáles son, ¿no? De cómo manera vamos obteniendo. Ya depende de cualquier ángulo que les indique, ¿no? Y nunca olvidarse, pues, ¿no? De color negro que se les está indicando, lo que es la cola, la que es la H, ¿no? Y lo que es la K. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran, ¿no? Alguna duda, ya me van consultando a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Nos estaríamos viendo, ¿no? En las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profesora. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesor.